La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Bienvenido a un nuevo capítulo de la conversación del Diario Agrícola. Nuevamente estamos con un invitado especial que nos va a contar un poquito su historia. Estamos con José Antonio Iturrate. José Antonio, muy bienvenido al programa y te agradezco por estar acá. Al revés, me agradecido venir aquí a compartir. Hacía rato que no me invitaban a la radio, así que de vuelta. Tal cual. Tono, como me dijiste que te dijera. Aquí en este programa suelo partirlo conversando un poquito de cuál es la historia que te liga con el campo. Que al final este es un programa de mostrar historias que están ligadas al campo, con negocios que están ligados al campo, y por qué parte todo esto, que ahí nos va a ir contando cómo parte tu relación con el campo y qué tiene que ver con lo que te dedicas hoy día y lo que te dedicaste toda tu vida. Mira, yo soy hijo de una familia de agricultor, o sea, toda mi familia por el lado de mi papá es del sur, son descendientes españoles vascos que llegaron a principios, ¿no es cierto?, en 1901, creo que llegó mi abuelo a Chile y se instaló en Los Ángeles, provincia de Biobío, ahí a orillas del río Biobío y del Duquieco. Ay, qué buena. Y ahí nací en ese campo yo. Somos 5 hermanos, 2 hombres, 3 mujeres, y toda la vida fue en torno a la lechería, la siembra agrícolas tradicionales, ¿no es cierto? Siempre ligado a los negocios con el campo. El papá, mi padre. Tu papá. Y nos tocó bailar muchos años con la fea, como se dice, porque fueron años muy difíciles, ¿no es cierto? En la época de la UP, recuerdo, los campos sufrieron mucho, lo pasamos mal en ese minuto, me acuerdo, las tomas, ¿eh? Era muy chico, pero me recuerdo. Y bueno, paralelamente en el campo nosotros teníamos caballos de chicos, entonces era todo un tema, el caballo era el modo de transporte, de entretención, pasión, todo giraba empezó a girar en torno a los caballos. Y mi padre encuentra un negocio ahí, que es la doma y venta de caballos de polo para Santiago. Perfecto. Y fíjate que llegamos, desde que nace eso, yo creo que nosotros hemos exportado alrededor de 400 caballos fuera de Chile, 500, wow. o 500, perdón, quedo corto, unos 600 caballos 600 en todos estos años como familia. Y hoy día mis hermanas se dedican a una empresa de cargo, a transportar y hacer toda la logística de las exportaciones e importaciones de caballos. Un hermano mío fue profesional de polo y hoy día también sigue el tema de esto de la cría y exportación y venta de caballos. Perfecto. Y en el caso mío, bueno, igual empecé de chico, ahí teníamos, papá corría en vaca, como se dice, rodeo, ¿no es cierto? Claro. Nosotros un poquito de equitación con mi hermana y después el polo. Terminé, lo que más me gustó fue el polo y el polo siempre va muy ligado con el campo porque todo el rato es un deporte de agricultores de fin de semana. Entonces eso hacía que estuviéramos todo el tiempo preparando los caballos para ir a jugar ya fuera a otra ciudad, íbamos a Concepción, de repente a Valdivia, a Temuco. En el verano íbamos a Osorno, Ñilque, y después algunos torneos veníamos al norte, que era jugar a Curicó y Santiago. ¿Tú crees que esto tiene que ver, pienso yo, ahí tú me vas a responder, con la conexión que tenías al final con el animal, con el caballo? ¿Por qué? Porque
claro, podría haber sido el negocio de la familia, pero no necesariamente te tendrías que haber interesado por seguir haciendo una carrera con esto. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál fue lo que te conectó y lo que...? Yo creo que la conexión es una cosa natural porque cuando tú vives en el campo de niño y toda tu vida naciste y viviste en el campo, yo fui al colegio, incluso me acuerdo de haber ido 2 días a caballo, imagínate. Haber llegado. Entonces, con toda la gente de provincia que vive en los campos, tiene un arraigo muy potente natural. O sea, tú sabes que si no riegas una planta, esa planta se muere. Si no le das comida a los perros, a la gallina, a los animales en general, los animales se mueren. Entonces, eso te inculcan de muy pequeño. Claro. Esa responsabilidad, ¿no es cierto?, hacia la tierra y hacia los animales. El cuidado mismo de los cercos. Bueno, y entonces, finalmente tú... De repente puede que hay momentos de tu vida cuando te empiezan a gustar ya las niñas, ¿no es cierto? Empezás a salir y bueno, te gustan las motos, pero eso es un ratito y después vuelves. Entonces yo creo que este de ambiente que me tocó vivir a mí de niño, sin duda que fue siempre arraigado al campo. No era el preocupado de andar en la lechería ni en la siembra, no, yo era más... Me gustaba mucho la cacería, la pesca y los caballos. Deporte, me gustaba mucho el deporte. Entonces, por eso que no estudié agronomía ni veterinaria, ¿me entiendes? Que hubiera sido lo normal. Claro, claro. No fue así. Y de esta infancia súper ligada con todo lo que tiene que ver con el campo, con los caballos, con los trabajos agrícolas, ¿cómo parte ya una carrera profesional que se liga al polo directamente? Bueno, recuerdo de chico, fue una cosa natural. Creo que uno nace con talentos, que de repente todos nacemos con talentos. Lo que pasa es que uno no sabe cuál es el talento. Uno cree que es normal. Claro. Pero cuando empiezas a practicar ese deporte te das cuenta que eres mejor que el resto. Y yo a los 13 años, he empezado a los 12 a taquear, pichangueando polo en el campo. Un polo muy sencillo, así, bien rústico. Claro. Y como que toda la gente me felicitaba por una jugada o algo que hacía que para mí era muy natural. Claro. Y a los 15 años vine a jugar a Santiago y fue como la revelación del niño. Los diarios, recuerdo todos los diarios me hacían entrevistas y salía en la portada en ese minuto una revista Sport, no me acuerdo, el estadio al medio, 2 páginas, desde Los Ángeles llegó un centauro, me acuerdo. Y claro, entonces el Mercurio, primera página, ganamos. Entonces fue como este niño del sur que vino para acá y la está rompiendo. Y eso me sirvió mucho para que el colegio, yo estaba en el colegio, en el Liceo Alemán del Verbo Divino en Los Ángeles. Perfecto. No me gustaba para nada el colegio, estudiar, nunca me gustaron los libros, está claro. Pero como que el colegio, los curas y todos los directores, profesores, pasé a hacer, entraba ahí al colegio y había una foto mía así como el destacado. Nadie había salido del diario, claro, era como el más famoso del colegio, el de historia. Entonces pasé a hacer como, viste, todos me miraban y este era bueno para el polo. Entonces la presentación era siempre con ese adjetivo. Oye, te presento a José Antonio Iturrate, este es el bueno para el polo. Chile es muy así, siempre como que te ponen, te etiquetan con algo. Claro. Y esa etiqueta creo que fue fundamental en mi vida, porque al principio era medio timidón, pero de a poco me empezaron a presentar, entonces como que uno empieza ya a ¿no es cierto?, agarrar más personalidad y eso te hace jugar mejor también dentro del deporte. Porque te da personalidad, liderazgo, te hace que te esfuerces más, que practiques más, que en el fondo te vas como semi-profesionalizando en el tema. Exacto. Paralelamente, muchos amigos míos corrían en vaca o hacían equitación o moto, pero yo era como el único que en el fondo veía esta luz, no sé, natural, ¿te fijas? Y mi sueño empecé yo como a compararme con los mejores de la historia, que eran argentinos. Entonces, como yo decía, a tal edad tenían tanta
handicap se llama, tanto goles de handicap, entonces yo decía, y me empezaba como a entrenar. Una cosa natural, Obviamente. Era un chico. Y bueno, y así fue creciendo, y de repente viene esto, empiezo saliendo del colegio, estudié administración de empresas, me tuve que venir a Santiago. Y me vine por un tema también medio enamorado. Medio enamorado. Y porque aquí también se jugaba mucho polo, lo mejor campeonato y todo, se juega en Santiago. Yeah. Y papá, bueno, la familia era socia del Club de Polo San Cristóbal. Así que teníamos la suerte de jugar unas canchas maravillosas, jugadores buenos y todos los ídolos míos que yo había escuchado pasaban a saludar al papá, porque el campo nuestro estaba al lado, muy cerca de la carretera, partía al campo, a 7 kilómetros al sur de Los Ángeles, y lleno de caballos siempre. Entonces toda la gente que iba al sur pasaba al campo de nosotros y se quedaba a almorzar o a alojar. Bueno. Y ahí veía yo esta gente que la escuchaba, que era lo bueno, entonces como que yo quería ser como ellos. Y cuando me vengo a Santiago, bueno, empiezo a jugar y a los 17 años gano el campeonato de Chile. Entonces fue como el récord. Ya. Y Por la edad, ¿no? Sí, por la edad, claro. Exactamente. Recuerdo que la final fue un día Navidad, 25 de diciembre, y me tocó pasar la Navidad solo acá. Viste, una cosa contraste, porque todas las Navidades de chico era mi primera Navidad fuera de familia. Me tocó pasarla aquí con mi abuela. Así que fue bueno, pero ganamos, ¿viste? Ganamos. ¿Y bueno, ese fue como un punto de inflexión de tu carrera? Ahí, claro. Ganar el campeonato de Chile era, y más con todos los récords así, y como que los buenos que habían acá, que eran un poquito mayor que yo era más chico, y le ganaba. Entonces eso me hizo sentir... como que, bueno, oye, la verdad que tengo talento para esto, tengo que aprovecharlo. ¿Sí? Tal cual. Bueno, y además empiezan paralelamente negocios, por decir así, que era hacer caballo. Entonces me acuerdo me vine a estudiar a Santiago Administración de Empresas, y al poquito rato me compré mi primer auto, un escarabajo. Vendí una yegua y me compré ahí. Entonces empecé de muy niño también a hacer negocios. Perfecto. Con los caballos. Paralelo con este mundo de los caballos. Claro. Y eso fue muy bueno porque vi una carrera distinta a una universidad. ¿Te fijas? Y ahí me fui a trabajar a Canal 7. Ahí estaba con el Sapo Linton y Carcuro. ¿En serio? Sí. Estuve ahí, hice la práctica, y esto ya terminando de estudiar administración de empresas. Y justo jugamos el Abierto de Chile, acá con unos argentinos, me tocó jugar de compañeros y otros. Y bueno, y me vieron otros jugadores argentinos y me dijeron, sí, ¿por qué no me iba a Argentina, contratado para jugar al polo, y probar? Bueno, en ese minuto yo estaba feliz trabajando en Canal 7, que me querían mucho, y claro. El Sapo sabía mucho y Carcuro mi trayectoria, entonces me cuidaban, por decirlo así. Tenían harto cariño. Sí, exacto. Bueno, y fui a Argentina a los 22 años, me fui en febrero y en abril se jugó el Mundial y ganamos. Wow. Y salí el mejor jugador. No te creo. Claro, wow. Exactamente. Entonces, y ahí agarré el mejor contrato para irme a jugar a Europa. Ya. Y ahí no volví nunca más. Digamos ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera? 30 años. 30 años. Sí. Wow. O sea, nunca más volví a ser el chileno, vivir acá en Chile así todo el año. No, al principio venía un mes, me radicaba un poco más en Argentina, y Argentina hacía base, porque Argentina es la cuna del polo. Perfecto. Entonces todos los contratos nacen ahí, qué sé yo. Y me fui a jugar a Francia 2 años, después a Estados Unidos con Sylvester Stallone. A los 2 años, contrato por 5 años con Sylvester, wow. Cuando era Rambo. Claro. White Eagles Company, en Washington y California. Y bueno, tuve 3 niños, sigo casado, 40 años de matrimonio, cumplo en abril, aunque parece difícil. Me casé a los 23 años, muy chico. Los deportistas nos casamos muy pequeños. Claro.
Oye, te interrumpo al tiro con eso. Me interesa cómo convalidaste esta vida tan ajetreada de deportista profesional viajando por el mundo y haciendo una familia. Pues, te casaste chico, tenés 3 hijos. Cuéntame un poco de esa parte. Mira, se dio que el proyecto era, nos íbamos a ir vivíamos 5 o 6 meses en Estados Unidos y nos volvíamos a Buenos Aires. Pero al cabo de 2 años, mi suegra se enfermó de cáncer, muy joven. Y mi señora Carla Pirola era la hija mayor y ella tuvo que venir a cuidarla, en el fondo, claro, porque no se sabía cuánto duraba. Fue un cáncer muy duro, que duró 20 años. Wow. Wow. Sí, y le daban muy corta vida, entonces, gracias a Dios, fue largo. Claro. Pero bueno, entonces ahí como que es ese proyecto de vida de Buenos Aires, y Buenos Aires viajar a Europa o Estados Unidos, como que se pinchó y empezamos, como ella se vino con los niños, ya los niños empezaron al colegio acá. Yeah. Entonces viajaban, cuando yo estaba en Estados Unidos, ellos viajaban los fines de semana largos, o yo venía por ahí de repente, o se iban un mes, volvían, y en el fondo yo preferí sacrificarme yo en los viajes, claro, y que ellos no perdieran el colegio, por decirlo así, ¿me entendí? Y acompañando a mi suegra, en el fondo. Eso fue por ese lado. Sin embargo, ellos tienen, sí, toda la familia vivió mucho fuera, mucho tiempo, el pasaporte era mucho viaje. Claro. Entonces, los deportistas normalmente nos pasamos viajando mucho siguiendo como el sol, por decir así. El deporte siempre va en primavera, verano. En invierno como es una temporada. Son deporte, temporadas. Entonces por eso te vas moviendo. Exactamente. Exactamente. Oye, Tono, ¿y piensas que tu familia cumplió un rol importante en el éxito de tu carrera? Sin duda, sin lugar a dudas. O sea, papá siempre fue independiente, me fuera bien, malo en el colegio, las notas claro que no le gustaba que me fuera mal, pero sin embargo nunca me prohibieron el deporte, nunca me castigaron con el deporte, que es lo que hace, que es una cosa muy mala que hace este país. La familia chilena, al hijo, cuando tiene un talento, hay que apoyarlo y no castigarlo. Por ejemplo, si a ti te gusta la guitarra y tocas la guitarra de chiquito, promoverlo. Tú castígalo estudiando más, tómale un profesor, dile. Claro. A mí me acuerdo, pues sí, me hacían caligrafía. Ok, mientras no terminé el cuaderno de caligrafía, no sales. Pero me dejaban jugar polo, me dejaban montar, me dejaban hacer el deporte que yo quisiera, ¿te fijas? Pero yo veo que me toca acá ver mucho, que de repente tengo un sobrino que es buenísimo y el año pasado no lo dejaban jugar la temporada porque tenía malas notas o en el colegio se había portado mal, yo lo habían castigado que si no subía las notas no jugaba más y tiene un talento, entonces eso está mal. En Argentina, en Europa, Estados Unidos, un tipo cuando es talentoso para lo que te digo, para el piano o para un deporte, oye, ahí tiene todo el apoyo. Perfecto. Y eso es lo que tenemos que cambiar en este país. ¿Sientes que es una cosa cultural eso? Cultural, totalmente. Porque aquí siempre te estigmatizan con que tú tienes que estudiar, que solo es estudio. Claro. No el camino. Correcto. ¿Qué puede ser? ¿Viste? Siempre yo digo que hay que estudiar, pero sin embargo, el hijo hay que buscarle qué es lo que también le gusta a ese niño. Ese niño puede, como te digo, puede ser un tremendo personaje el día de mañana, un triunfador en algo, y tú le estás cortando la ala de chiquitito, y el tipo podría volar en otra cosa. Exacto. ¿Te fijas? Acá en Chile, por ejemplo, la historia, por decir, tú te encuentras en Europa con mucha gente ¿qué haces tú? Yo soy historiador. Historia. Y aquí que quiere estudiar historia es como raro, casi, por decir, y una cosa que no tiene que tener ni talento, sino que es porque te gusta la historia. Entonces, creo que a los niños hay que
como yo siempre cuando entrevisto a alguien me dice, oye, quiero trabajar, ando buscando pega, como se dice, yo en mi pregunta siempre le digo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y ahí partimos buscando un trabajo para él, ¿cachai? Perfecto. Porque está claro que si le buscamos lo que le gusta, le va a ir bárbaro, pero si le buscamos una pega donde no le gusta la pega esa, le va a durar poquito. Tal cual. Lo va a hacer por necesidad, pero no va a ser feliz. Exacto. Hay que alinear lo que a uno le gusta con lo que uno hace Correcto. bien y darle para adelante, ¿no? Oye, y me interesa que me cuente un poco, quizás una cosa como más highlights de tu carrera, porque es poco común acá en Chile y es un deporte con altas barreras de entrada. Como el chileno promedio sabe que tengo la idea yo, porque igual se publica, que este deporte, Chile tiene una buena selección. Eso sigue siendo, te pregunto, sí. al día de hoy, ¿nos sigue yendo bien en polo? Cuéntame un poquito más de eso, que estos 30 años de carrera me imagino que mira, muchos logros. el deporte chileno siempre ha sido muy cíclico, ¿cierto? Tenemos tenistas buenísimos durante una década y de repente tenemos un bajón y un bajón grande. En el fútbol ni hablar, ¿viste? Ya es una cosa que da rabia de repente tú estás feliz. Es muy cíclico. Es cierto, es cierto. En el polo lo mismo. En el polo yo tuve la suerte de chico ver unos jugadores muy buenos y después salió una generación, Gabriel Donoso, Samuel Moreno, el Rolly Vial, los Fantini, por decir así, 6, 7 jugadores muy buenos, que veníamos como maestro, teníamos a Maxi Arrázuriz, por decir así, que era muy bueno, y estos tipos nos fuimos viajando a diferentes países y eso nos llevó a que en el fondo llegamos a tener una gran selección. Fuimos de las mejores del mundo en un minuto, de las 3 mejores. Fue cuando ganamos la Coronation Cup en Inglaterra, por decirlo así, los mundialitos. Entonces Chile estaba muy arriba. Y después vino un bajón, no un bajoncito, no tenía un bajón, porque siempre había buen nivel acá. Y ahora, este año, hace 2 años, por así, este año, de vuelta hay un muy buen nivel. Muy, muy buen nivel. Así que yo creo que Chile va a ser de los 3, 4 países siempre mejores del mundo en este deporte. Siempre. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Rover Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrovers.cl. Land Rover Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Vamos en el segundo bloque de la conversación del Diario Agrícola. Seguimos con Tono Iturrate. Y retomando un poco el tema del que estábamos conversando en el primer bloque, supe acerca de una anécdota que tiene que ver con el polo, con tu carrera, donde, no sé, tú cuéntame bien, que tiene que ver con la reina Isabel. Estuviste, te dio un premio, jugaron con ella allá en Inglaterra y ella estuvo... Cuéntame cómo fue eso, qué interesante. Bueno, la verdad que me fui dentro de mi carrera, viví los últimos 18 años, por decir así, jugando en Inglaterra. Perfecto. Y allá, bueno, ahí me tocó mucho estar por decir así, ver la familia real o compartir muchas veces con ellos. De chicos, los niños, William y Harry, yo tengo mi hijo también de la misma edad, entonces ¿Compartiste mucho con ellos? Me tocó estar, sí, varias veces. Yeah. Y la primera vez que estuve con la reina, que es la anécdota que dice Antonio, que fue divertido porque era la primera vez que yo iba a jugar a Inglaterra, fue el año 98, recuerdo. Yeah.
jugábamos la Coronation Cup, que es como selección, juega la selección chilena, le tocaba jugar contra Inglaterra allá en Windsor. Yeah. Y bueno, te dicen, ¿no es cierto?, que voy a entregar el premio, que tú tienes que hacer la venia a la reina. Bueno, y uno siempre como que la reina la miraba así. Claro. Y cuando ganamos el partido, y en una jugada veníamos ganando por 1 y de repente yo jugaba de back, jugaba atrás. Perfecto. Como defensa, por decirlo así. Y venía uno de los jugadores ingleses atacando y pegamos un pechazo, un choque a caballos que lo salgo yo a tomar. Chuta, yeah. Y casi nos caímos, ¿viste? Pero si no pasaba eso, capaz que nos metían el gol y nos empataban, así Yeah. que había que jugársela. al abordaje, muchachos. Bueno, bueno, termina el partido y ganamos. Y de repente era el último yo que recibía la copa, ¿no es cierto? La última. Y yo le había dicho a los chilenos, le dije, yo cuando me toque dar cuando me entregue, le voy a dar un abrazo a esta señora y todo el mundo me decía, no, pero tú ¿cómo te ocurre darle no le podéis dar un abrazo a la reina? No, le decía yo, y nos vamos a pegar un porrazo en el barro, le decía. Vamos a salir famoso mañana el chileno, le decía así. Bueno, y cuando como que voy, los miro así, y estos estaban muertos de vergüenza, porque este capaz. Bueno, finalmente no dice nada, ¿viste? Le di la mano, qué sé yo. Y ella me dice, felicitaciones, qué sé yo, y me dice, yo pensé que la última jugada se mataban, me dijo. Y yo igual le dije, yo igual. Entonces me dijo, quedamos todos, así. Bueno, y ahí ella me dice, bueno, entonces te entregan un reloj Cartier, el premio, y una botella de champán enorme, así como los Fórmula 1, ¿viste? ¿Qué te pasa? Entonces yo le dije, entonces me dice, tome para que vayan a celebrar, qué sé yo, y le digo, pero usted venga a celebrar con nosotros, imagínese, tenemos una carpa chiquitita, nosotros, así le decía, y me dice, es que si yo voy, me tengo que llevar otra botella de champán. Y le pide otra botella al tipo. No te creo. Y me pasan dos botellas, o sea, me salgo yo con 2 botellas, y la cara del tipo que entregaba los premios, que estaba a cargo de los premios, quedaba que entregar los premios al equipo inglés, y uno se iba a quedar sin botella. Entonces la cara era como que me miraba, y ¿qué se lo ocurre? Bueno, salgo yo con las 2 botellas, el reloj, qué sé yo, y bueno, todo muerto de la risa, porque ella muerta de la risa también, porque, o sea, fue una cosa muy divertida. Claro, engancharon súper bien. Sí. Y la verdad que me tocó estar varias veces con ella. Siempre una señora muy dije, ¿cachai? Así, una cara muy linda, que cuando conversaba contigo te daba el tiempo. Entiendo. No era la saludadora hacia la pasada, no. Claro. Otra vez me tocó un día voy a las caballerizas de Windsor y de repente había una señora, fui a buscar un amigo que estaba allá, yeah. Y de repente una señora encinchando el caballo, ¿viste? Y tratando de apretar, y una señora bajita, y un caballo enorme. Claro. Entonces voy y le digo yo, perdón, ¿te puedo ayudar a esta señora con un pañuelo? Yeah. Y me mira al lado y me dice, no, gracias, estoy bien, gracias, me dice. Y de repente, bueno, sube y viene, aprieta la cuestión, sube, y me dice, buenos días. Y de repente veo la reina, era la reina. Qué locura. Claro, ¿viste? Así, cosas, anécdota divertida. Claro. Oye, Tono, me iría por hartos caminos porque está bien entretenida la conversa del polo. Quería preguntarte, ya que lo mencionaste tú, al final la vida del jugador profesional de polo, porque es un deporte que mueve tantas lucas y que se requieren tantas lucas para funcionar, ¿es algo así como la vida del piloto de Fórmula 1, ¿no? ¿O cómo lo viviste tú? Cuéntanos un poco para que sepa la gente que está escuchando esto. Te toca, tienes que, para ser bueno y mantenerte arriba, sí, o sea, hay que entrenar, es una cosa profesional 100%. Hoy día, cada día es más profesional, tiene coach, training, masajista, tremendo equipo, casi psicólogo, sí, me entendí, nutricionista, 1000 cosas, cada día es más pro. Pero siempre va muy arraigado al campo, ¿viste? O sea, siempre nosotros, nuestro espacio favorito es
cuando tú vas a jugar vas a la final o te toca ir a hacer cuando vas a hacer un gladiator, ¿no es cierto? Claro. Después lo único que tú quieres es irte al campo y estar con los caballos, tomando mate, ahí conversando con la gente de los caballos, los jugadores, viendo todas las cosas, ¿te fijas? Claro. Entonces, siempre al campo. ¿Piensas que eso es lo que más te conecta a este deporte al final? Sí, Más sí. que todo lo otro, que toda la, qué sé Sí. yo, lo más entretenido de los lujos y la vida en... Eso es un ratito, Ya. pero el día entero uno se lo pasa en el campo, ¿viste? Estando ahí con los animales preocupados, siempre están creciendo, que está creciendo, ve el pasto como está creciendo, la cancha, en qué estado está la cancha, el riego, mil cosas, detallitos que uno va viviendo. Y vas aprendiendo después del campo. Y eso a mí me hizo que cuando empiezo yo ya a volver a preguntarme cuándo me retiro. Ahí quería llegar. Claro, yo dije, el día que me retire, estamos viendo, nos quedábamos en Inglaterra más años, que ya que mi hija menor entraba a la universidad, ¿Ya? o nos veníamos definitivamente a vivir a Chile. Yo tenía un campo en Los Ángeles, Perfecto. pero siempre soñé con un campo con lago, Ya. que se regara. Yo vi mucho en Argentina que se regaba, todo se riega por el cielo, la lluvia. Secano, claro. Secano. Y yo en Los Ángeles nos tocaba todo riego y siempre veía a toda la gente, ¿no es cierto?, renegar contra el riego, que el canal se cortó, que hay la sequía. Entonces yo decía, no, hay que irse donde se riegue todo natural, donde el tatita Dios nos mande agua. Y miraba siempre los campos de Osorno, de Villarrica, toda esa parte. Bueno, y empecé a buscar campos para allá hasta que encontré un campo en Futrono, en el lago Ranco, Perfecto. muy cerca del presidente Piñera. Muy, Perfecto. muy cerca, al lado. Ya. Bueno, un campo precioso y lo compramos hace 16 años, justo ahora hace 16 años. Es justo cuando terminaste tu carrera en Inglaterra, te retiraste y te viniste Correcto, a correcto. Chile a Futrono. Y la verdad que ha sido lo mejor que he hecho. La verdad estoy feliz. Un campo muy lindo, al lado del pueblito de Futrono, con el lago, una vista hacia el lago preciosa, al lado. Muy buena tierra, unos trumados profundos increíbles. Bueno, y ahí empecé a jugar a la agricultura, a aprender de verdad lo que es ser un agricultor. Además, completamente distinto, con tierras distintas de lo que me había tocado vivir. Exacto. Parecía un poco en lluvia a lo que era Inglaterra, pero distinto suelo. El suelo chileno es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Bueno, y ahí las primeras siembras, creo, cuando recién llegué, alguien me dijo, oye... Partiste con cultivos anuales. No, partí primero con ovejería. Mira, Ovejería. Tenía cría de caballos, Ya. exportaba caballos a Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. Ahí seguiste con el negocio familiar. Claro, Perfecto. exacto. Pero alguien me dijo, oye, ¿por qué? Fui a ver a los Wagner allá a Villarrica y tenían muchas ovejas. Y yo me acordaba de las ovejas de Inglaterra, Irlanda. Y bueno, estudié el negocio y era muy buen negocio. Comprabas una oveja, te daba 2 al día, o sea, recuperas el capital y te quedaba 1 de utilidad. Exacto. Bueno, eso es cuando uno lo ve con lápiz y papel. Tal cual. Pero Realidad. La realidad es que se te mueren muchísimo, de que, ¿no es cierto? Y el clima y qué sé yo. Bueno, la verdad que eso. Entonces el campo de oveja, me compré todos los perros para hacer esto, era fantástico. Y paralelamente los caballos. Hasta que de repente, viviendo allá, me empezaron a encargar campos. La gente, oye, tú fui a mi campo, le encantaba, ¿y por qué no me buscáis un campo? Algo parecido. ¿Y por qué no me buscáis un terreno en el lago? Entonces de repente, siempre a mí me gustó, paralelamente al deporte, me gustó el tema inmobiliario. Perfecto. Que era una cosa natural, que yo también lo veía como una cosa, como que yo veía algo que normalmente los otros no veían. Ya. Muchísimos años antes había comprado yo acá una casa en Alonso de Córdoba, que hoy día es una de las calles más top, y compré en Colina, desarrollé un country club, Maguida Polo and Country Club en Perfecto. Colina, y compré bastante tierra allá y desarrollamos cosas inmobiliarias. Te digo, en 94, hace muchísimos O años. sea, en el minuto tuviste la visión, que en Claro. el minuto no eran Sí. lugares donde se estaba, el mundo inmobiliario no estaba metido ahí, tú tuviste esa visión. Era una cosa natural Claro. de que algo me decía que había que desarrollar acá. Bueno, y eso lo empecé a hacer en el sur y hemos hecho cosas, pero siempre cuidando. Yo lo que aprendí mucho en Europa es el cuidar el medio ambiente, ¿cachai? O sea, respetarlo,
mantenerlo y cuidarlo, ¿me entiendes? Si no, se nos va a ir acabando el planeta. Imagínate que yo vivo a 1000 kilómetros. Mi casa queda a 1000 kilómetros de acá. 1000 kilómetros. Y muy bien conectado, porque hoy día Chile tiene conexiones muy buenas. Un clima fantástico, porque hay un microclima con el lago que es enorme, el Ranco. Entonces, bueno, y ahí partimos con este tema de este negocio de campos. Y fui aprendiendo con gente que me enseñó. Tuve ahí maestros, por decir así, ¿no es cierto?, agrónomo, y siempre aprendiendo. Esto es una cosa, no termina nunca de aprender a hacer tasaciones también. Ayer fui a ver a tasar unos campos acá en la zona central y te das cuenta que este país es increíble. Cuando te empiezas a ver los campos, a pesar de que la agricultura es una cosa, ¿no es cierto?, muy cíclica. Vemos un año que la cereza está bárbara y el año siguiente se cae y el siguiente se desploma. Y Dios quiera que repunte el precio de los cerezos, porque si no, no sé qué vamos a hacer con la cereza, hay que inventar algo. Pero bueno, la fruta es así, la agricultura es así. Creo que los gobiernos, hay una deuda histórica del gobierno con los agricultores. O sea, cualquier empresa potente que da mucho trabajo, siempre cuando viene un momento difícil, los gobiernos salen a apoyarlo, habla con los bancos para que les dé, ¿no es cierto?, que sea hablando con ellos, que les dé tiempo. Exacto. En la agricultura no ocurre eso. Entonces aquí los agricultores arriesgan muchísimo, se endeudan para ¿no es cierto?, y dan trabajo. La agricultura es una de las cosas que más trabajo da a la gente. Entonces, eso yo creo que nuestro país tiene que mejorar en eso. En Europa hay subsidios por la siembra, cuando las cosas siempre lo van apoyando al agricultor. Acá no sucede. Entonces, cuando las cosas andan bien, hoy están bien, pero no saben que el agricultor se le duerme poco, viene una lluvia, está nervioso, viene una seca, se pone nervioso, se echa a perder una máquina, perdí la cosecha, miles de detalles. Exacto. Uno puede hacer todo bien y pasa algo que uno no se espera. Hasta que, es muy difícil. Así que, bueno, y hoy día feliz ahí con todo este tema. Tenemos una empresa de campo con Property Partners, me asocié hace ya 11 años y la verdad que están muy felices y hoy día tenemos oficinas en todos lados de Chile. Tenemos más de 50 oficinas en Chile. Wow. Y eso nos permite también levantar campos en diferentes zonas y ahora hace 3 años nos internacionalizamos y tenemos oficinas en Miami, Punta Cana, Punta del Este, Buenos Aires, Lima y hace 2 años y medio ya en España y la verdad con varias oficinas en España. Entonces esto también hace una cosa media mundial en torno a lo que es inmobiliario, es residencial y agrícola. Perfecto. Esa era mi pregunta. ¿Sí? ¿Siempre se mantiene ligado a lo agrícola? Correcto, siempre a la agrícola. Yo soy el director de campo. Entonces, hoy día, por ejemplo, estoy ofreciendo campos al Middle East, a todo el conflicto que hay hoy día bélico. Claro. Nosotros estamos hoy día embarcados a mostrarle campos a contactos que conocí jugando al polo yo, a ellos. Acá Chile puede ser un lugar de destino de toda esta gente que, estamos en el fin del mundo, uno de los lugares más seguros que se dice. Exactamente. Oye, Tono, y en esta tremenda vida que me cuentas, que ha sido, me parece increíble tu historia, genial. No, creo que sale harto de lo común. ¿Piensas que esta conexión que sientes con la naturaleza siempre ha sido fundamental para que tu vida haya ido por el camino que fue? Yo creo que sí. O sea, tuve la suerte de tener una familia que era muy sencilla, teniendo grandes, o sea, viviendo o compartiendo con gente, ¿no es cierto?, de muy buen nivel, por decir así, porque el pueblo te lo permite, por decir así. Papá siempre fue muy sencillo, muy simpático, humilde, cariñoso, y yo creo que y la naturaleza te hace, tienes que ser, porque tú no eres nada en la naturaleza, ¿te fijas?
plantas y tú decís, tengo el prado más lindo, la siembra más linda, y viene un viento y te voló todo, y el otro día que andaba agrandado, se te andaba en el suelo. Todo es así. Plantas un árbol en el jardín precioso, tiene 10 años, y de repente viene una lluvia, un viento y cayó el árbol. Al final te das cuenta que tú no eres nada, que existe un ser supremo que es mucho más arriba. Entonces, yo creo que eso, cuando tú tienes claro eso, tú tienes que ser, te puedes reír, qué sé yo, para acá, pero finalmente tienes que ser sencillo, humilde, sobre todo con la naturaleza, o sea, el respeto a la naturaleza, y además disfrutarla. Acá la tenemos, mira, donde tú miras, acá tenemos la suerte de mirar una cordillera increíble, ¿viste? Entonces todo el agua que corre por todo, no existe mucho río en todos lados. Acá tenemos un río, estamos a 50 metros de un río acá. Entonces, todo eso así. ¿Piensas que hay alguna lección que te gustaría compartir con la gente que nos está escuchando de toda esta vida que nos contaste en los últimos minutos? Creo que, como dije antes, un poquito, mira, las cosas hay que mirarlas. Creo que primero hay que cerrar los ojos, tomar aire, sentir los olores, abre los ojos, ves un árbol y es vida, ves una planta y es vida, ¿cierto? Naturaleza. Y acá la cordillera, tenemos una cordillera increíble que está todavía muy wild, por decirlo así. Es cierto. ¿Cierto? Y estamos viendo ahora que hay gente que hace todos estos trekking por todos lados, que es fantástico, que la disfruten, que la utilicen. Y el norte, por decir Chile, el norte de Chile, todo lo que es el desierto también es increíble, ¿no es cierto? Es una cosa que tú cuando vas, la diversidad de colores, figura, es increíble el desierto florido, ni hablar. Te das cuenta que lo importante que es el agua, la vida que da el agua, ni hablar del mar. Y de ahí vamos a la zona central, que es la zona, ¿no es cierto?, donde podemos dirigir el agua, entonces, y salen todos estos frutos, el vino, todas estas cosas que trabajan los agricultores. Es fantástico. Yo creo que la gente todavía en Chile lo ve como los campos son de gente con plata y, oye, son inaccesibles. Yo creo que el ciudadano común y corriente debiera acercarse un poquito más así a los cultivos, a la agricultura, por decir así, porque ya lo hablamos de la naturaleza, sin ni hablar, pero también en los cultivos, de ir a ver, aprender y disfrutar mirando y aprendiendo, oye, de verdad, cómo se hace, cómo es el proceso, por decir así, de la cereza, el proceso, cómo se hace. Ayer anduve en unos campos donde la almendra, estuve viendo una cosecha de almendra ayer, oye, unas máquinas increíbles que hacen todo. Después todo el sistema de regadío que se hizo y tenemos que seguir haciendo. Hoy día los ríos estamos perdiendo el agua está yéndose al mar. Hoy día tenemos que hacer embalses, tenemos que aprovechar los ríos para regar más y construir menos tierra buena. Hay que irse a las laderas o a los cerros así para construir en lugares donde no dañemos, por decir así, las buenas tierras. Suelo aprovechable. Correcto, porque es muy chico lo que queda, ¿te fijas? Muy pequeño, queda muy poca tierra buena. Estoy muy de acuerdo contigo. Al final, una de las consignas que nosotros tenemos en este programa y en el Diario Agrícola es eso, como mostrar todo esto que tenemos en este país maravilloso y que no solo esto pasa acá, sino que al final exportamos talento, exportamos tecnología, vienen las personas expertas de todo el mundo a aprender de chileno. Entonces siento que hay que como devolverle ese valor a los chilenos que sí. Cuesta un poco, a los mismos chilenos les cuesta un poco sentirlo y saber que lo tenemos. Sin duda que así. Y a mí me da un poquito pena que se esté yendo de Chile mucha juventud buena. Me toca, y bueno, lo veo con un hijo mío, pero me toca mucho chico joven exitoso que se está yendo a vivir a Chile. Ojalá eso sea con elástico.
porque todo que de los top, por decir así, los mejores, se empiezan a ir, nos vamos a quedar vamos a aportar lo bueno, por decir así. Entonces, ojalá esos chicos, claro, ojalá que ellos vayan en un son de aprendizaje y vuelvan. Afortunadamente, este país tiene un tema familiar muy potente, que espero que lo estuvimos perdiendo hace los últimos años, ¿no es cierto? El tema familia, desgraciadamente, políticamente, hablemos, se anduvo perdiendo el tema familiar. Hoy día veo un recambio y la familia es todo. Hemos hablado antes, la familia es todo. Ahí parte el éxito o el fracaso de un ser, ¿te fijas? 100%, 100%. Tono, te doy las gracias por darme tu tiempo, se nos hizo nada el capítulo y nuevamente agradecido porque estés acá y te haya dado el tiempo de conversar. No, al revés, un gusto, se hizo cortito. Alcancé a tomar un café, normalmente me tomo 2, 3 mates. Queda para la próxima. Eso, para un segundo capítulo. Te pasaste. Listo. Muchas gracias. Un gusto. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.